Buenas noches, hermanos. En este momento queremos continuar con nuestro tema, nuestro estudio acerca de Jefté, para hacer una conexión con lo que habíamos dicho ya la semana pasada acerca de su llamamiento. Valga la pena recordar aquel llamamiento que Dios le hizo a él a través del pueblo. En primera instancia, Jefté fue a ser llamado por los príncipes, los principales de las tribus del otro lado del Jordán. Le hicieron saber que tenían la intención de hacerlo su capitán. Él, después de alguna conversación, les hizo saber que estaba dispuesto siempre y cuando no fuera una cuestión momentánea. Ellos le prometieron. Una vez que este primer llamamiento se hizo de una forma privada, por decirlo de una manera, el llamado de él fue confirmado delante de todo el pueblo en la presencia de Dios. Dice el versículo 10 y 11, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová oiga entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su cabeza y príncipe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Era necesario una confirmación general delante de todo el pueblo como testigos, para que no hubiera alguna mala intención de parte de los príncipes una vez que se diera la victoria y lo quisieran quitar, sino que ahora delante de todo el pueblo y en la presencia de Dios fue hecho este juramento o confirmado este llamado, de tal manera que Jefté quedó en este momento a la cabeza de las tribus, que en esta situación donde se estaba presentando una guerra, una invasión de parte del rey de Amón. La vida vieja de Jefté, por decirlo de una manera, la vida antigua, se estaba quedando atrás. Varios años pasaron como un hombre solitario, un hombre alejado de su pueblo, obligado a esta situación, dirigiendo a un grupo de personas. Ahora es llamado para ser capitán de millares, para ser capitán de cientos que iban a la pelea para librarse del yugo de los amonitas. Bueno, hemos de saber que en muchas ocasiones la vida nuestra se torna, pues al parecer sin valor, una vida que pareciera ser menospreciada por otros, una vida que en un momento quizás para nosotros no tenía sentido, pero que fue el camino de la preparación de Dios para cosas futuras. Sin embargo, también podemos decir que a veces nuestra vida, dejamos en nuestra vida aquellas cosas que para nosotros eran importantes por una causa mayor. En este caso, entiendo que Jefté se había acostumbrado a esa vida en el desierto, a esa forma de vida de andar de aquí para allá, obteniendo su forma de vida en haciendo pues sí, invasiones a ciertas tribus o pueblos que no eran de la nación de Israel, que se podrían considerar sus enemigos, pero ahora debería de dejar toda esa vida y debería ir por una cosa más grande. El apóstol Pablo, la vida que llevó como fariseo, como hombre sabedor de la ley judía, una vida que le esperaba llena de gloria humana, en una ocasión, respondiendo a unos que cuestionaban su decisión de ir a Jerusalén, dijo: no estimo mi vida preciosa, solamente que acabe mi carrera. Era algo mucho más grande, aunque humanamente estaba sufriendo y dejó algo importante entre su pueblo. Dios lo llamó para una cosa mayor, se olvidó de sí mismo por una causa de trascendencia eterna. En el caso de Jefté, dejó esa vida a la que se había acostumbrado ya durante años y fue llamado a una causa mayor.
ya no para buscar la seguridad de su familia, de los hombres que le seguían, sino para dar seguridad, por decirlo también de esta manera, a todo un pueblo que estaba siendo invadido. Bueno, vamos a ver 2 o 3 cosas de la vida de Jefté en este estudio, en su papel de capitán. Lo primero que hemos de ver en esta segunda parte es la bondad que se manifiesta en él. ¿Por qué decimos la bondad? Bueno, la guerra está entonces a las puertas. Este nuevo hombre, a la cabeza del pueblo de Israel, debe de tomar una decisión con respecto a la intención de un rey enemigo de pelear contra ellos. ¿Qué va a hacer? Lo llamaron para eso, para que él los dirigiera en la lucha, pero ¿qué es lo que hará? Pareciera que nuestra forma humana de ver las cosas sería la de inmediatamente viene el guerrero, el valiente, el hombre que no tiene miedo, manda a hacer un llamado a todas las tribus de Israel, a las que quieran acompañarlo a la pelea, hace tocar la trompeta, hace sonar los instrumentos que convocan a la batalla, manda mensajeros de aquí para allá y toma algún tiempo para decirles cuáles son sus tácticas de guerra y esas cosas. Podríamos pensar que esa sería una forma natural de actuar, pero vean que es importante, qué es lo primero que hace Jefté en un momento en que la guerra está a las puertas. Dice el versículo 12, y envió Jefté embajadores al rey de los amonitas. No hay una intención inmediata de este hombre de ir a la pelea. A eso lo llamaron, es verdad. Pero él muestra rasgos muy importantes de bondad en relación con su pueblo. Un hombre que ha sido llamado por Dios debe demostrar ciertas virtudes, ciertas características que le hagan apto para el trabajo que ha de desempeñar. Y en este caso, eso es lo que está haciendo Jefté. La bondad de su carácter, la prudencia, la moderación y el juicio, la justicia y humanidad son manifestadas en este momento. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo decimos en razón de la decisión primera que toma, que no es la de pelear. Alguien ha dicho que los generales más valientes siempre han sido enemigos de la guerra. Los hombres que aman la paz han de ver la guerra como el fin último o la opción última y harán todo lo posible por evitar un conflicto bélico. Por el contrario, hay hombres que son sanguinarios, crueles, hombres que son violentos, hombres que piensan en la batalla y que hablar de guerra y de muerte y sangre les causa una reacción como si los motivara a ir más a ello. Pero en el caso de Jefté no. Jefté, ahora que está al frente de todo un pueblo, manifiesta estos rasgos en razón de los que ahora están bajo su mando. Un hombre manifiesta la bondad en su corazón al pensar en la vida de los que han de acompañarlo a la lucha. El mismo Señor dio ejemplo de ello cuando con Moisés en el desierto le dio ciertas reglas para la guerra o para el pueblo de Israel cuando fueron a la guerra y les dijo, bueno, si hay alguna persona que tiene una casa nueva y no la ha estrenado, vaya y estrénela, no sea que muera en la batalla y alguien más la estrene. ¿Alguien tiene mujer? Vaya y habite con ella, no sea que muere en la batalla. ¿Alguien tiene miedo? Regrésese y no contagie el temor en sus hermanos. Eran reglas que de alguna manera nos hace ver cómo el Señor pensaba en los demás. Jefté no es el hombre que una vez que le dan
la posición de jefe. Ahora sí, voy a ir a mostrar mi valentía, voy a mostrarle al pueblo por qué me llamaron, voy a mostrarles que yo sí puedo, que se equivocaron al echarme de entre mi pueblo. No, hay bondad en su corazón. Pienso que él pudo mirar la situación de la guerra, habiendo experimentado cosas como estas en la vida que llevó, en la muerte que iba a llegar a las familias, algún padre, algún hijo, esposos. Entonces él hace lo posible por evitar la guerra. Él busca primero la paz, busca formas de evitar el conflicto bélico con aquel que lo está provocando, con aquel que está invadiendo. Ese es un rasgo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Jefté, cuyo valor era indisputable, que no dejaba lugar a la duda el valor, resolvió no solo hacer aparecer claramente que las hostilidades le estaban siendo impuestas, sino también tentar medidas para evitar, si fuera posible, recurrir a las armas. Al seguir tal curso estaba obrando como era propio de un príncipe de Israel. Fíjese que es notable esto que hay en él, porque no sé qué pensaron los príncipes del pueblo de Israel al ir a llamarlo, ¿no? Ese hombre ha andado aquí para allá haciendo incursiones en pueblos vecinos, él es el apto. Quizás pensaron que inmediatamente a su llamado, luego iba a hacer planes para la guerra, defensa, entrenar soldados, qué sé yo. Pero no pensaron que ese hombre, del cual tenían la idea que era un hombre salvaje, cruel, violento quizás, mostraría primero rasgos de bondad muy grande en su corazón. Que no era el hombre clásico que está en una posición baja y lo llevan a las alturas y pierde el suelo, pierde el piso y empieza a actuar con altanería, con soberbia, con orgullo, tratando de mostrar que por qué lo trajeron y cosas así. Fíjense que en ese sentido hay muchas personas que pierden el piso cuando cambian de posición tan abruptamente. De la noche a la mañana su posición cambia. En la noche son pobres y en la mañana enriquecen. En la noche están abajo y en la mañana están arriba. Esas personas hacen mucho daño. No que siempre sea así, pero es la mayoría de los casos. Fíjense lo que dice Proverbios 30, 21 al 23. Proverbios 30, 21 al 23. Esto es importante porque debemos ver el ejemplo de Jefté. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta no puede sufrir: por el siervo cuando reinare, y por el necio cuando se hartare de pan, por la aborrecida cuando se casare, y por la sierva cuando heredare a su señora. Fíjense, los hombres cambian radicalmente cuando su corazón no está bien delante del Señor. Jefté no está mostrando esto. Los hombres malvados no pensarían en los demás, sino en su propia gloria. No pensarían en el bien de los demás, sino en traer alabanzas a sí mismos. A Jefté, ¿qué más le daba? Lo habían llamado para dirigir una guerra y él podría ir inmediatamente a la pelea. No importa cuántos murieran, ¿no? Los hombres sanguinarios no tendrían pensamiento sobre sus propios hombres, con tal de verse a sí mismos grandes, valientes, hombres extraordinarios, hombres únicos, exponiendo la vida de los suyos. Nadie podría negar la valentía de Jefté todos esos años, pero tampoco debería quedar dudas de que él prefería la paz a la guerra y que buscó la forma de evitarla. Son gratos delante de Dios los que aman la paz. Y Jefté lo está mostrando así. Un hombre con semejante responsabilidad velará por los suyos, así como dijo el Señor Jesús en su oración final:
de los que me diste ninguno se perdió. El interés de la vida de los otros le lleva a una persona que Dios llama a buscar las mejores formas de resolver los problemas. Solo cuando ha agotado los caminos, estas cosas tienen que suceder. La bondad debe de ser algo que caracterice a todos los que han recibido un llamado de Dios. Y ya aplicándolo a nosotros, el anciano, el pastor, el predicador, el diácono, todos ellos. Pero es triste pensar que hay personas que quizás recibieron el llamado de Dios, pero no tienen esta característica. No les importa si la iglesia sufre o se divide con tal de que ellos queden bien. Eso es terrible. Jefté, a pesar de la vida que llevó y de los pensamientos que pudieron tener los príncipes sobre él, está mostrando un rasgo sumamente importante. En segundo lugar, hemos de ver su sabiduría. Un hombre sabio, criado o pasado mucho tiempo en el desierto, ¿podría mostrar esto? Ciertamente. Hemos dicho entonces que Jefté no quería la guerra, no por cobarde, sino porque amaba la paz. Así que había que dejar en claro que él buscó una manera, como hemos dicho ya, de evitarla, lo cual hace brillar su sabiduría y como consecuencia su prudencia. Lo primero que hace es enviar una embajada al rey amonita. Pero vean la forma con que Jefté se dirige. Porque no solo es el hecho de no venir inmediatamente a hacer guerra, sino también la forma con las palabras con las que se dirige al rey amonita a través de sus embajadores. Porque él podía darles palabras en la boca de sus embajadores, tales como te vas a arrepentir de haberme invadido, o vete antes de que mi espada acabe contigo, o aléjate de mi tierra porque si no sufrirás mi ira o mi castigo, o lo que sea. Pero no, él envía a embajadores con una sola pregunta: ¿cuál es la razón? ¿O qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacerme guerra y en mi tierra? Ven la forma en que Jefté va penetrando el camino en relación con este hombre que está invadiendo. ¿Qué tienes conmigo? ¿Vienes a invadirme? No hay amenazas, no hay una forma de querer amedrentarlo, de espantarlo. Se ve la prudencia con que Jefté se está dirigiendo a este hombre. Para él, para Jefté, era mejor terminar todo ahí y dejarlo. Que el hombre enemigo viera que él estaba dispuesto a hacer las paces. No había razón para la guerra si él pensaba lo mismo. Envió una embajada al rey amonita porque para él era mejor evitar el conflicto donde habría muerte. Para él era mejor la paz que querer mostrar sus dotes de estratega militar. Ahora, envía la embajada primero porque les envía a decir cuál era la razón de semejante invasión. Tú me estás invadiendo, yo no te he hecho nada. Es importante porque bien podría enviar palabras bajo amenaza de lo que sucedería si seguía en esa actitud del rey amonita. Sin embargo, no es así. Eso sería fanfarronear de su posición que apenas le había sido otorgada. Sin embargo, se limita a preguntar por qué. El tema de la disputa fue la pretensión de derechos presentada por el monarca amonita a las tierras que estaban ocupando los israelitas. Fíjense que en Deuteronomio, porque es importante ver cómo Jefté guía las cosas. En Deuteronomio 2 dice lo siguiente, Deuteronomio 2, desde el 19 al 31, pero solamente vamos a ver los primeros versículos. Deuteronomio 2, 19 al 31. Y te acercarás delante de los hijos de Amón, no los molestes, ni te metas con ellos, porque no te tengo de dar posesión de la tierra de los hijos de Amón. Esto es Dios hablando, que a los hijos de Lot lo he dado por heredad. Fíjense, esa es la palabra de Dios a Moisés. No te entrometas con ellos, no te voy a dar tierra de ellos. Pero el rey amonita dice, estás viviendo en mis tierras, me quitaste mis tierras. Esa era según él, la ocasión, pero no era así porque el Señor les había dicho que no. La contestación de Jefté fue clara, decidida e incontestable.
porque aquellas tierras no estaban en posesión de los amonitas cuando sus compatriotas las tomaron tiempo atrás, y que habían sido adquiridas por derecho de conquista de parte de los amorreos. Segundo, que los israelitas ahora, por un lapso de 300 años de posesión indisputada, habían establecido un derecho justo de la ocupación, y en todos estos años nadie les había dicho: ¿por qué estás viviendo en mi tierra? Porque no era de ellos, era de dos pueblos amorreos, de Og y de Sehón, reyes de este lado del Jordán. Og, rey de Basán, Sehón, rey de los amorreos, fueron los reyes que salieron a la guerra contra Israel. Ellos los vencieron y tomaron su posesión, y toda esa tierra la recibieron como heredad la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, como ya habíamos visto. Tercero, que habiendo recibido la donación de ellos de parte de Jehová, sus conciudadanos estaban autorizados a mantener su derecho bajo el mismo principio que guió a los amonitas a recibir de su dios Quemos el territorio que ahora ocupaba. Esta declaración diplomática, tan admirable por su claridad y el poder de sus argumentos, no tenía una forma de respuesta de parte del rey amonita. No es que Jefté creyera en el poder de su Dios, sino que lo usa como una forma de razonar. Si tu Dios te da alguna heredad, ¿no la poseerías tú, como a nosotros nuestro Dios nos ha dado esta? Todo esto terminó con una sola petición de parte de Jefté, o haciéndole saber el terrible error en el que estaba incurriendo, donde le dicen que Jehová sea el que haga el juicio. Versículo 27, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Un razonamiento certero, pesado. No había lugar para la respuesta, porque no había una causa justa de invasión. Esa tierra ya la tenían habitando varias generaciones como heredad de parte de Dios al pueblo de Israel. Pero además, Jefté solamente está obedeciendo lo que el Señor les había dicho también tiempo atrás, antes de que tomaran posesión de la tierra. Dice Deuteronomio 20, versículos 10 al 18, solo voy a leer los dos primeros. Cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y será que si te respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que ella fuere hallado te será tributario y te servirán. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere contigo guerra y le acercares, luego que Jehová tu Dios le entregara en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Bueno, ahí siguen más leyes. Pero en este caso, Jefté está haciendo eso precisamente. Primero está intimándole paz. Ve, dejemos aquí las cosas, no hay necesidad de pelear, esta tierra es mía, Dios me la entregó, no estabas tú habitando cuando nosotros vinimos, no fueron ustedes a los que echamos, fueron otras naciones. Ese es buscar en la prudencia las mejores cosas. ¿Cuánto nos falta de esta forma de actuar de este hombre llamado Jefté? La razón, pues, estaba toda de su favor. Esta forma de mostrar argumentos no es otra cosa sino la de un hombre prudente, característica necesaria también para un hombre que estaba al frente de un pueblo. Una actitud altanera no correspondería. Se constituye, pues, un ejemplo para nosotros. ¿Cuánta prudencia nos falta muchas veces para aclarar ciertas situaciones, para acabar con ciertos problemas? Yo estoy cierto que muchas de las cosas que han terminado en grandes divisiones, en grandes pleitos, fue por la falta de la prudencia, de uno o de otro. Si actuáramos como Jefté, creo que las cosas hubieran sido diferentes. Hay personas, es triste decirlo, dentro de la iglesia que prefieren pelear, que prefieren discutir, que son como aquella mujer cuando Salomón dijo: a ver, partan el niño a la mitad y denle la mitad a cada una, y la mamá dijo: no, mejor dénsela, y la otra dijo: no, ni tú ni yo, cada quien su mitad. Hay personas aún en la iglesia que pueden actuar así, que en lugar de resignarse y decir: es verdad, no estoy actuando bien, no, vamos hasta las últimas consecuencias. A veces es necesario,
como Jefté en la guerra. Pero si hay una opción de terminar las cosas ahí, es mejor. Es como el mismo Señor Jesús acerca de la reprensión o de la exhortación o de la disciplina. ¿Sabes que hay un hermano que está cometiendo un pecado? Ve y dile delante de tú con él solo. Y dile, hermano, yo sé de esto, estás cometiendo esto, no debes hacerlo. Si el hermano reconoce su pecado y se arrepiente, ya déjalo. No, bueno, llévate a otros 2 contigo. Busquen eso mismo. Y si se arrepiente y reconoce su error, déjenlo ahí. No, bueno, llévenlo delante de la iglesia. Pero si aún así no quiere, entonces ya vamos a lo último. Pero hay que seguir esa forma. Hoy parece que nosotros queremos darle, pensando en Jefté, otra forma de resolver las cosas. Vienes contra mí, pues vamos a la guerra, órale, a ver a cómo nos toca, a ver quién pierde más, a ver. Vean a Jefté, su prudencia. Hay bondad, hay prudencia, hay razonamiento, hay quietud, hay mesura en su carácter. Este hombre aprendió estas cosas seguramente en su tiempo viviendo allá en el desierto. Y por último, pues tenemos el rechazo de las razones contundentes que él expuso. Ante semejantes argumentos irrefutables del primero, el rey amonita no solo mostró una necedad y falta de razón, sino que no atendió a las razones, a las reconvenciones que Jefté le hizo a él, fueron desoídas, y siendo esto así, la guerra fue inevitable y se hicieron preparativos para ello. Pero vean en esta última parte cómo Jefté tenía conocimiento de la historia de Israel, de todo lo que había pasado. Porque si ustedes se dan cuenta, desde el versículo 16 hasta el versículo 26, hace una narración concreta, certera, un resumen de la historia de Israel desde que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Era conocedor. Sí, no estaba entre los príncipes, fue echado, pero de alguna manera se valió para tener conocimiento de su propia tierra, de su propio pueblo. Es así que envía a los embajadores y ya sea que les dijo, díganle todo esto, háblenle todo esto, o lo haya escrito, no lo sé, pero vean la forma en que Jefté presenta la historia de su propio pueblo. Eso es importante, hermanos, porque a veces nosotros como personas excusamos nuestra ignorancia de las Escrituras pensando que no somos personas preparadas o que no tenemos en nuestra vida alguna preparación, alguna carrera, profesión, qué sé yo. Bueno, Jefté era un salteador. Era un hombre que aprendió, como dijimos la semana pasada, muchas cosas de forma dura. Nosotros también. Nuestra ignorancia de las cosas solo tiene que ver con una cosa, que no leemos la Escritura. No conocemos nuestra propia historia humana de nuestra descendencia de Adán y de la situación en que nos encontramos. No conocemos de las Escrituras para presentar razones de peso a los que contradijeren. Jefté hace un recuento de la historia de su pueblo, de la cual debió tener conocimiento. Hay cosas que todo hombre debe de saber acerca de su propia vida, de la vida de su familia. Bueno, es triste saber que hay personas que no saben los elementos más comunes de la historia de su país, o de su iglesia, o de su familia. Pero Jefté lo presenta aquí y le sirvió, fíjense. Quizás alguien podría pensar en su momento, ¿para qué te echaron de tu pueblo? ¿Para qué estás leyendo la historia de tu pueblo? Ya, olvídate. Y Jefté buscó saberla
y en este momento le sirvió. ¿Para qué lees tanto la Biblia? ¿Para qué lees tanto las Escrituras? Porque en algún momento nos daremos cuenta del beneficio que hay al leerlas. Jefté, ahora el capitán, aún no va a la guerra. Antes hay que procurar la paz. Y Jefté lo hizo de esta manera. Hermanos, estos 2 o 3 rasgos de su vida son importantes para nosotros. Prudencia, sabiduría, bondad. Él aplicó lo que Pablo escribió después: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y él, antes que arriesgar la vida de sus hombres, prefirió buscar la manera de no llevarlos a ese peligro. Al final fue así, pero no quedó por él. Quiere el Señor que sigamos su ejemplo y tengamos estas virtudes tan necesarias en estos días para una vida cristiana más llevable, para una vida cristiana más agradable a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.